Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a una de nuestras clases con el tema de muerte celular. Entonces, antes de pues empezar a hablar de la muerte celular, tenemos que saber algunas generalidades en cuanto a la célula. Bueno, cuando nosotros hablamos de la célula a nivel de biología, podemos decir que es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Todos los organismos de nuestro planeta están divididos en células, todos somos células y estas células pues son la unidad estructural básica de estos organismos. Entonces, ¿qué son las células? Pues bueno, son pequeños compartimentos que contienen el equipo biológico necesario para mantener un organismo vivo de forma eficiente. Esto quiere decir que una célula es la unidad básica de la vida, así también podemos llamarlo, ¿vale? Al igual que los átomos, son la unidad básica de la materia. Las células son la unidad básica de la biología y de los organismos. Eso es bien importante. Todos los seres vivos están formados por células, ¿vale? Eso es bien importante. La mayoría de las células tienen ciertos compartimentos rodeados por membranas que reciben el nombre de organelos. Y a los otros componentes celulares que no están rodeados por membranas se les conoce como estructuras celulares. Ambos van a tener diferentes formas, funciones o algunas moléculas especializadas y van a ocupar posiciones específicas. Es importante también que mencionemos que en todas las células las funciones que realizan los organelos y las estructuras celulares respectivamente son las mismas y no van a variar de célula a célula. Otro de los puntos que tenemos que considerar dentro de las generalidades es que existen en la naturaleza dos tipos de células. Las células eucariotas, que se caracterizan por presentar organelos, y las células procariotas, que carecen de estos organelos. Dentro de la gran variedad de organismos que están constituidos por células eucariotas, se encuentran los unicelulares, por ejemplo, algunas algas, protozoarios y levaduras, y los pluricelulares, donde podemos encontrar vegetales, animales, hongos, entre otros. Estos pueden llegar a compartir organelos y estructuras semejantes que realizan las mismas funciones, es decir, entre células eucariotas y procariotas. Eso también es importante que o tenemos que considerarlo siempre cuando estemos hablando en cuanto a las células, ¿sale? Eso es bien importante, que ustedes busquen como las diferencias entre una célula eucariota y una célula procariota, aparte de las que estamos mencionando el día de hoy. Es de suma importancia que nosotros empecemos a diferenciar, igual si no conocemos un poquito acerca de este tema, pues poco a poco ir empapándonos acerca de las células, de los organelos que tienen las células, las funciones, eso también es importante. Podemos hablar también de las funciones que tiene cada uno de los organelos, ¿sale? Normalmente podemos decir que algunas de las partes de las células pues llegan a ser el aparato de Golgi, el receptor de membrana, la misma membrana celular, el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso, el núcleo, que es el que va a contener el ADN, el nucleolo y, por supuesto, las mitocondrias, que gracias a las mitocondrias pues podemos generar energía. Ahora que ya conocemos como lo básico en cuanto a las células y y las generalidades de las mismas, pues es importante, como les dije, especifiquemos un poco más la diferencia entre eucariota y procariota. Podemos decir que una célula eucariota tiene núcleo, es más grande y posee un citoesquelético. Tiene todos estos procesos de reproducción a través de la mitosis celular, posee un retículo endoplasmático, retículo endoplásmico, la membrana contiene carbohidratos, en general, pues su ADN es mucho más complejo y forman los demás organismos.
En este, pues hay algunos procesos acerca de diferentes ciclos llamados ciclosis, mientras que la procariota, pues no tiene un núcleo, es mucho más pequeña, no va a tener el citoesqueleto, tiene una reproducción binaria, carece de un retículo endoplásmico, la membrana va a carecer de hidratos de carbono y esteroles, comprende bacterias y cianobacterias, y una de las cosas más importantes que comparten tanto la célula eucariota como la procariota, pues es la reproducción aeróbica, se alimentan de una manera similar, llamada como endocitosis. Las dos células son importantes para muchas funciones, poseen una pared celular, poseen membrana plasmática y las dos células pues tienen algún, ¿cómo podemos decirlo? Como un punto específico o tiene ciertas características que pueden ir variando ligeramente, ¿sale? Como las que acabamos de mencionar. Ahora, ya que conocemos qué es una célula, muy a grosso modo, les voy a dejar también un material en la plataforma para que ustedes puedan empaparse un poco más acerca de todo esto que a veces pues ya conocemos y lo olvidamos. Tenemos que saber que van a existir dos tipos de muerte celular, que es lo que podemos ver aquí. Déjenme poner un marcador o un resaltador. Tenemos dos tipos de muerte celular y es algo que van a estar escuchando muy constantemente. La necrosis y la apoptosis. Entonces, vamos a ver qué es cada una de ellas. Es bien importante recordar que son los dos tipos de muerte celular. Aquí tenemos un ejemplo con un dibujo, ahorita lo vamos a explicar en cuanto a definiciones, pero a mí me gusta mucho este dibujito porque podemos saber la diferencia entre necrosis y apoptosis, ¿sale? Lo que nosotros observamos en la parte superior de la pantalla, pues es una célula que va a tener un núcleo, que va a tener obviamente en ese núcleo ADN y que va a tener diferentes organelos. Aquí nos está marcando un aparato, unos lisosomas, unas mitocondrias, o sea, diferentes organelos que ya estábamos platicando. Si esta célula se le genera un daño, que puede ser por diferentes causas, se va a dar una necrosis. Si a esta célula solita envía una señal para activar la apoptosis, pues es una destrucción. Ahorita la vamos a ver, ¿sale? Y van a entender mucho mejor esta imagen, ya que nosotros veamos la diferencia. Perdón, denme un segundito para colocar la diapositiva correcta, ¿sale? Bueno, cuando nosotros hablamos de esto, vamos a decir que hay una célula normal, que es la que habíamos visto en la presentación pasada, en la lámina pasada. Va a haber una célula normal. Puede haber alguna situación fisiológica, es decir, que nuestro mismo cuerpo lo produzca, o una alteración externa, o puede haber algún estímulo o alguna agresión. Estas dos opciones nos van a dar a una apoptosis, ¿sale? Que es un mecanismo que podemos encontrar en nuestro cuerpo. Es un proceso en el cual se descompone el contenido de la célula, por decirlo así, y se empaca en diferentes paquetitos pequeños de membrana para que pueda ser recolectado por las diferentes células inmunológicas. Esa es la característica de la apoptosis, que es un proceso ordenado en el cual se va a descomponer el contenido de la célula, ¿sale? Que es el que está aquí. Si nosotros tenemos una célula normal, si tenemos situaciones fisiológicas normales, nos va a dar un equilibrio homeostático, o sea, salud. Si nosotros tenemos una célula normal y empieza a existir un estímulo o una agresión, en este camino, pues puede haber apoptosis y hasta ahí se termina todo. La misma célula empieza a descomponer su material para que las células inmunológicas lo recojan y listo, se acaba el problema. A diferencia que si este estímulo o agresión sigue constante, hay un proceso de adaptación.
Esta adaptación puede darse o puede generar una lesión a nivel celular. Al igual que si ese estímulo o agresión llega a ser muy intenso, va a generar también una lesión, es decir, llegamos al mismo punto. Y entonces en esta lesión tenemos dos vertientes. Puede ser una lesión reversible, es decir, que podemos regresar a un estado de equilibrio homeostático, o puede ser una lesión irreversible. En el caso de que sea una lesión irreversible, vamos a tener un proceso de necrosis celular. Ahí sí, hasta ese punto se da esta cuestión de necrosis celular. ¿Cómo podemos definir una necrosis celular? Tal cual es la muerte del tejido. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿sale? O sea, la muerte del tejido, ¿sale? Y esto puede ocasionar, pues, o puede ser por diferentes causas. Cuando hablamos de este tipo de necrosis celular, tal cual como lo vimos en la imagen, pues es una serie de eventos que van a llevar a la ruptura de la membrana de la célula, conocida como membrana citoplasmática. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues bueno, que va a empezar a haber salida del material intracelular, lo cual nos va a redirigir a una reacción de inflamación. Nos va a dar una reacción inflamatoria. Eh, en la mayoría de estos casos, pues ya se considera como muerte celular, obviamente, porque la célula fue dañada, la membrana citoplasmática fue lesionada, hay esta liberación de estos diferentes fluidos que nosotros podemos encontrar o salida de material intracelular, y entonces tenemos muerte celular. Así es como nosotros podemos identificarlo. ¿Sale? Aunado a esto, pues puede haber acumulación celular también, extracelular, perdón. Las sustancias pueden acumularse en el citoplasma, una de las partes importantes en cuanto a la célula. Puede ser en el mismo citoplasma, en el núcleo o alguno de los organelos que habíamos mencionado anteriormente, como resultado de una disfunción celular intrínseca o de anomalías a nivel metabólico, que es de lo más común. Normalmente, cuando hablamos de una acumulación extracelular, pues las sustancias más comunes van a ser algún pigmento, calcio, hierro, grasas. Dentro de estas grasas, pues el mismo colesterol y el glucógeno. Ahí mismo podemos hablar de una de las características más importantes de las sustancias más comunes que están en este punto. Por ejemplo, la calcificación celular. Cuando nosotros hablamos de esta calcificación celular, pues es un proceso en el cual el calcio se va a acumular en el tejido corporal, haciendo dicho tejido se genere un endurecimiento en este tejido por obviamente los componentes del calcio, esta parte dura. Esto puede ser un proceso normal o anormal, de acuerdo a la zona, de acuerdo a el tipo de calcificación que se dé y también en algunas situaciones específicas. También tiene mucho que ver eso. Hay algunos cambios hialinos también. Cuando hablamos del término hialino, hace alusión a alteraciones dentro de las células o el espacio extracelular que les da una coloración rosada homogénea, que no es un marcador específico de lesión celular, como lo habíamos hablado antes, y no representa una acumulación específica de las mismas. Entonces, tenemos que tener muy importante ese punto en cuanto a identificar cuando es lesión celular, cuando ya tenemos una necrosis celular o cuando es una apoptosis celular, ¿no? Que es también importante tener. Acumulaciones intracelulares. Ya vimos las extracelulares, vamos a ver las intracelulares. Son alteraciones metabólicas de la célula y se acumulan en su medio intracelular grandes cantidades de algunas sustancias perjudiciales o asociadas a la lesión. Formas de acumulaciones intracelulares, pues bueno, puede ser por una eliminación inadecuada de una sustancia normal,
puede ser la falta de degradación de un metabolito, puede ser un depósito o acumulación de una sustancia exógena anómala o puede ser la acumulación de una sustancia endógena anómala. Entonces, fíjense, todo esto es como importante considerar. Ahora vamos a hablar acerca del envejecimiento. El envejecimiento pues tiene que ver también con nuestras células. Puede haber problemas en cuanto a la secuencia celular, puede haber, ay, puede haber problemas en cuanto a la pérdida de la proteóstasis, alteraciones epigenéticas, desgaste de los telómeros, inestabilidad genómica, comunicación intercelular alterada o agotamiento del número de las células madre. Entonces, todos estos son factores a nivel genético que pueden influir en un envejecimiento celular. Todo esto tiene una relación directa con esta problemática. Vamos a seguir viendo todas estas alteraciones en la siguiente clase. Vamos a ir desglosando cada una de ellas para ver qué es lo que está pasando a nivel celular. Espero se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.